Bueno, hay un hecho que es importante en Nigeria y es que se ha convertido en ilegal la práctica de la mutilación genital femenina. Es un pequeño paso, pero es un paso muy importante que se está dando en este país. Este es un tema muy polémico. De por sí, la práctica de la mutilación genital femenina es un tema muy polémico, muy contradictorio. Es muy difícil que realmente haya datos precisos. Generalmente se habla de 28 países africanos que la practican, pero cuando aparecen este tipo de listas, hay por lo menos 4 países en donde se sabe que se practica también esto y no aparecen en esa lista. Entonces podríamos estar hablando de unos 30 y tantos países en donde se realiza. Obviamente en algunos países es muchísimo más brutal, en otros países es mucho más ligero. Depende de la región, de la comunidad e incluso de cuál es la religión en la cual se practica, porque generalmente se piensa que son solamente comunidades musulmanas. Efectivamente son mayoritariamente comunidades musulmanas, pero también se puede practicar en otro tipo de comunidades que no son musulmanas. Bueno, aquí es muy importante. Actualmente hay una tendencia, sobre todo en centros urbanos, en clases medias, en clases altas, para que se lleve a cabo por gente que tiene algún tipo de formación vinculada con la salud. Por ejemplo, enfermeras e incluso les dan una anestesia a las niñas. Sin embargo, en las aldeas, en la gente pobre, la practican generalmente parteras o las mujeres viejas con mayor poder dentro de la aldea. En cuanto a las clases sociales, lamentablemente esto no tiene un vínculo con la clase social. El vínculo sería solamente en quienes la practican. Esto se practica tanto entre la clase social alta como entre las aldeas más humildes de estos países. Bueno, aquí es muy importante. Las comunidades africanas que llevan a cabo esta práctica, que además va en contra de la salud generalmente son niñas o eventualmente adolescentes, pero generalmente son niñas, va en contra de su salud. No hay ninguna recomendación médica para hacerlo. Ahora, generalmente en estas comunidades se dice que se honra a la niña que mediante este paso va de la niñez a la adolescencia. Y cuando se dice que se honra es porque se hace una gran fiesta, porque la niña recibe regalos, pero en la práctica, bueno, aquí hay una serie de dimensiones importantes. Por un lado, el que se beneficia socialmente es el padre, porque en las comunidades pequeñas sobre todo sube su estatus social. Ya tiene mayor prestigio porque tiene una hija ya que puede casar, que ya está en edad de casarse. Generalmente se hace una gran fiesta que puede durar incluso días. Otro aspecto que también es muy importante es el económico. Se dice que muchos hombres no quieren casarse con mujeres que no han sido mutiladas genitalmente, y entre otras cosas porque se supone que la mujer que no está mutilada tiene tendencia a ser infiel. Entonces, para garantizar, entre comillas, la fidelidad, los hombres necesitan que la chica esté mutilada. Entonces, bueno, hay una dimensión económica, porque si la niña está mutilada, es muchísimo más fácil que se case y por lo tanto es una carga económica menos para el padre. Ahora, hay también otro tipo de dimensiones importantes. Por un lado, hay gente que habla mucho de la continuidad de la tradición, de la relevancia de la tradición, pero hay tradiciones que indudablemente no son brutales, que no afectan la salud de las niñas, que no atentan contra la seguridad de estas niñas. Y el punto más delicado es la relación de poder. Casi siempre esta práctica la llevan a cabo mujeres ancianas dentro de la misma comunidad, las mujeres que tienen más prestigio, generalmente a mayor edad, mayor prestigio, y es una relación de control. Las mujeres grandes ejercen un control político sobre las mujeres más jóvenes, sobre las niñas, y además muchas veces hay una posición verdaderamente
poco humanitaria, en el sentido de que estas mujeres dicen, bueno, si yo no siento nunca sentí placer sexual al tener relaciones sexuales e incluso fueron dolorosas, ¿por qué una persona más joven que yo va a tener esta posibilidad? Y obviamente está la otra parte que también es importante mencionarla. Cada vez hay más grupos de mujeres activistas en contra de esta práctica e indudablemente en el caso de Nigeria jugaron un papel muy importante, han presionado. Cada vez hay más grupos de mujeres en todo el continente africano que llevan a cabo estas campañas de educación para que la gente opte por prácticas tradicionales que también son muy bonitas, son muy simbólicas, pero que no atentan contra la seguridad de la niña y que permiten precisamente esa transición entre la niña y la adolescente. Bueno, precisamente como es una práctica cultural, es una práctica social, generalmente es objeto de estudio de antropólogos, de sociólogos, y generalmente no se ve la dimensión política. Hay a grandes rasgos dos grandes tendencias, dos grandes corrientes. Por un lado, una en donde se tiende a satanizar a las comunidades africanas, en donde se dice que es una práctica salvaje, inhumana, indudablemente es una práctica inhumana, pero se sirve de pretexto para decir, ven cómo son sociedades sin historia, sin cultura, bárbaras, etcétera, etcétera. Y generalmente en esta corriente se hacen muchos estudios y en este tipo de estudios, por ejemplo, se dedican muchas veces a demostrar cuáles son las formas en que se hace esta mutilación, un poco para fomentar la idea de que hay barbarie en este tipo de actos. Ahora, la segunda corriente parte de una idea de ser respetuosas frente a las prácticas culturales y que como son prácticas tradicionales del continente africano, no debe de haber un involucramiento externo. Esta posición también es falsa. Ahora, lo que es importante es que, sobre todo en la primera posición, en la satanización, se manejan cifras, por ejemplo, se manejan datos, y en la práctica es muy difícil tener datos precisos de, en primer lugar, qué cantidad de niñas son afectadas. Por otro lado, realmente cómo y dónde se practican. Y lo que es muy importante, el porcentaje de mujeres que están en contra de este tipo de práctica. Son temas generalmente en las sociedades africanas, en las comunidades africanas son temas tabú y por lo tanto es muy difícil que la gente hable. Entonces cuando se hacen en los estudios que van a satanizar a África, puede haber una tendencia a incrementar el número de casos, pero es imposible que haya datos precisos de cómo se hace, qué cantidad de niñas son afectadas. Es indudable que la práctica existe, pero hay que partir de una posición muchísimo más crítica y no pensar de que porque es una práctica tradicional debe de conservarse. La tradición, de hecho, precisamente para que se conserve, implica una continua renovación. Desde el punto de vista político, bueno, aquí también es un aspecto importante, cómo de alguna forma se refleja la imagen de que los países africanos son salvajes, son primitivos, etcétera, etcétera. Pero por otro lado hay presiones internacionales, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, para que se tomen medidas en contra de esta práctica. Algunos gobiernos africanos, cada vez son más, han convertido en ilegal esta práctica, pero generalmente no aplican la ley. ¿Por qué? Porque generalmente son gobiernos que tienen poca legitimidad, saben que no pueden tocar nada que de alguna forma atente contra su seguridad como gente que está en el poder y por lo tanto criticar una práctica tradicional puede de alguna forma mover el piso, para decir una forma coloquial, y entonces no quieren hacer, aunque haya la ley, muchas veces no se aplica, no hacen nada para aplicarla, precisamente para evitar tocar puntos sensibles, para evitar que en un momento de la población tenga un motivo para sublevarse.